Lunkis, no nos habíamos visto hasta ahora por algunas cuestiones. Hoy vamos a ver inmunidad de jurisdicción, que es uno de los temas que les faltaba ver a ustedes de acuerdo al cronograma que tenían antes del parcial. Seguramente de este tema les ha hablado el doctor Hoff el día que dio la clase acerca de jurisdicción, porque es parte de las temáticas que aborda en el libro de él. Empieza abordando, es más, inmunidad de jurisdicción, para después pasar a abordar todo lo que es el tema de jurisdicción internacional, jurisdicción directa y demás. Así que vamos a tratar, para no aburrirnos tanto, y que hablé yo sola en principio, de ver si se acuerdan algunos de los temas de los cuales en su clase puede haber hablado Eduardo. Adolfo, ¿habló algo de esto? Te pregunto a vos porque te conozco nada más. ¿Habló de inmunidad de jurisdicción, Eduardo? Abrí un segundo el micrófono y contestame. Bueno. Ahí estamos. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Habló bien, el doctor Hoff de esto un poquito, de inmunidad de jurisdicción, o no? ¿No lo abordó el tema? Abordó un poquito el tema, pero muy por arriba. Habló algo de lo que es el clásico tema de la inmunidad diplomática, de que a veces, o sea, bueno, en fin, no tocó el tema como lo deberíamos haber tocado. Apenas bueno, pero más o menos una idea, lo que yo quiero es saber si ustedes tienen una idea como para poder ir haciendo una especie de ping-pong, para que esto no sea tan aburrido, por más que tengan dudas y yo después se las aclare, acerca de, después vamos a tener, van a ver un PowerPoint cuando vayamos avanzando sobre el tema, que se los voy a subir al campus cuando termine la clase, para que lo tengan, pero que el PowerPoint es simplemente como un resumen de todo lo que ustedes tendrían que saber para el día del examen, que por ahora todavía va a ser oral, ¿sí? No estamos seguros, mañana les confirmará, mañana les confirmará la doctora Ayala, pero que por ahora va a ser oral. 2 o 3 consejitos para el examen si es oral. Traten en lo posible, yo sé que no pueden comunicarse entre ustedes, pero traten de la mayoría no elegir el mismo tema. Seguramente ustedes van a empezar a dar un tema que elijan ustedes y después nosotros les haremos algunas otras preguntas. Yo sé que hay temas que gustan más que otros, pero si todos elegimos introducción, todos elegimos reenvío o todos elegimos orden público, porque nos gustó, o porque lo da la titular, o por lo que fuera, el tema es que después se complica el momento de tomarlo, ¿sí? Entonces, traten de elegir, yo sé que es muy difícil que se pongan de acuerdo ustedes, pero si hay 105 y 100 eligen fraude a la ley, al que lo elige en cuarto lugar, ya las preguntas que le tenemos que hacer es como mucho más profundas que la que le hicimos al primero, porque tenemos que ir, no podemos hacer siempre las mismas preguntas. No sabemos todavía cuántas salas de exámenes va a haber, creemos que 2 seguro, pero hay una de las profesoras que está con licencia por enfermedad, y entonces no podemos tener 3 salas, razón por la cual van a tener que tener de ser oral paciencia, sobre todo, y sobre todo tener en cuenta esto, ¿sí? No elegir todos el mismo tema. Yo sé que hay temas que ustedes dicen, lo dio fulanito, me gusta más, lo dio menganito, pero en este caso, yo les pediría que no aborden todos el mismo. Sí, alguien preguntó algo, me parece. ¿No? Sí, leí ahí en el chat. No se hagan problemas, son 140 y pico alumnos. Lo que les voy a pedir es que también verifiquen, porque si ustedes entran al campus virtual, se van a dar cuenta que cuando dice participantes, dice 240, 260. Hay muchos de ustedes que están inscritos más de una vez en el campus virtual. Yo no sé si es porque se les ha tomado por mail, pero hay alumnos que están inscritos, no se ha hecho aún la limpieza desde cómputos, se va a pedir que se haga el día antes del parcial, obviamente, ya sea oral o por si llega a haber un cambio de rumbo en estos días, en lo que puede ser la forma de tomarlo, pero fíjense que hay muchos de ustedes que están repetidos 3 o 4 veces porque al anotarse por distintos mails, les toma cada mail como si fueran es el mismo alumno repetido, porque está tomado por mail. Si yo tengo 4 y me anoté con 4 mails, estoy 4 veces. Eso es lo que hace que parezca que son 300. No son 300. Por listado de SIU son 145 o 160. Está bien, el que es número 160, que yo le diga esto, indudablemente
es lo mismo que nada, porque dicen me toca rendir el día de, no sé, la semana que viene. Pero, lo que yo les diría es que tengan mucha paciencia, porque se tarda bastante en tomar oral. Lo que supongo que haremos, creo que vamos a hacer, es ir armando listados para que ustedes sepan qué día rinden, ¿sí? Entonces, para que sepan que hasta tal, comisión 1, hasta tal letra van a rendir, por ejemplo, el 21 a la mañana, y después a la tarde hasta tal letra, porque si no va a ser imposible que estén todos conectados desde el día 1, perdiendo su tiempo y perdiendo tiempo de estudiar. Esperen que voy a ver qué me preguntan acá en el chat, que no lo estoy viendo. ¿Me permiten un segundito? No es que tienen que ponerse ustedes de acuerdo con los otros chicos. Lo que yo les digo es que hay temas más seductores que otros, ¿sí? Por ejemplo, introducción es un tema que a casi todos les gusta. Encima lo dieron 2 profesores, porque uno lo dio y otro lo repasó, entonces ustedes dicen, elijo esto, ¿sí? Traten de diversificar. En sí, no es que se van a poner de acuerdo en el chat, mirá, 10 elegimos introducción, 5 elegimos esto, pero sucede en los orales que en la medida que eligen un tema y lo eligen muchos, si lo eligen muchos seguidos hay que ir afinando en líneas generales las preguntas, ¿sí? No es una cuestión de tener mala voluntad hacia el alumno, sino que es así, es lo que se hace. Entonces, traten de ver bien, y sobre todo, porque es oral, qué tema saben bien, no el que suponen que saben bien. Tienen que tener la certeza, para eso ustedes siempre van a tener un compañero, un amigo, lo que sea, de que es el que saben, que mejor manejan, ¿sí? Sí. Había una alumna que me parece que me quería hacer una pregunta. Yo quería hacer una pregunta, porque Sí. en todo caso a la persona que esté última en el listado le van a tocar las preguntas más finas con ese criterio. No, porque la última no va a rendir el mismo día que la primera. El tema es cuando vos tenés, Pero yo tengo va a ser la última después de un 25 listado de alumnos gente. yo tengo 25 alumnos a la mañana para tomarle, por decirte algo, una cantidad, o 30, y de los 30, los primeros 16 eligen fraude a la ley. Como tema para dar, no te estoy hablando como tema en general. Obviamente se van a evaluar otros temas. La idea siempre es que ustedes elijan un tema para sentirse más cómodos y después nosotros evaluemos el resto. No sé si Mariana todavía, ya les digo, todavía no se decidió. Quizás ella diga, no, empezamos nosotros directamente tomando un tema, y esta posibilidad no la van a tener, y somos nosotros las que vamos manejando, que vayan variando los temas en líneas generales, ¿sí? Va a haber 2 salas, la idea era que hubiera, por eso se había puesto oral, que iba a haber 3 salas. No puede haber una sala con un solo profesor, entonces yo supongo que vamos a hacer 2. Ya les digo, porque falta una docente que está con licencia por enfermedad. Quizás se puedan abrir 3 salas, y en una esté la doctora Ayala sola, y en otros estemos quienes estamos autorizados a tomar divididos. ¿Sí? Eso es lo que no sabemos. Todavía la semana que viene lo van a saber, y ya van a saber a través del centro o a través de nosotros en qué sala entran, y cuántos rinden a la mañana y cuántos rinden a la tarde, para que el resto se quede tranquilo si empieza el 22 de que rinde el 23. ¿Sí? Vamos a tratar de hacerlo. Hasta hoy es oral. Hay algunas opciones que yo le planteé a la doctora Ayala de poder hacerlo escrito a través del campus virtual, pero hasta hoy el examen sigue siendo oral. Ya yo supongo que ella mañana les definirá a ustedes, con una semana de anticipación, el tipo del examen que van a hacer, ¿sí? Ya mañana queda definido, ella va a hablar de esto con ustedes seguro. Pero hasta hoy es oral. Si leen los primeros capítulos de Goldschmidt, que es lo que se recomienda, el 1, el 2 y el 3, tengan presente no trabarse con algún tipo de definiciones que estudian de memoria, como la norma es cuando hablan de la norma directa, hablan de reparto proyectado de potencia e impotencia, es lo que dice Goldschmidt, o con los hechos subyacentes al punto de conexión, ¿sí? Hay determinadas frases o determinadas cuestiones que ustedes las estudian y después no las pueden explicar.
Entonces, traten de no elegir, hay muchas formas de decir, de hablar de hechos subyacentes y de lo que son, hay muchas formas de referirse a la norma indirecta, sin ser tan repetidores de lo que dice Goldschmidt, por decirlo de alguna forma, y ante nosotros decirles, bueno, la norma es, es un reparto proyectado de potencia y potencia. Tras eso lo que va es que es un reparto proyectado de potencia y potencia. Y ahí ustedes es como que lo leyeron, no lo llegaron a entender en profundidad y no lo pueden explicar, ¿sí? Se los digo para que, por más que se los hayan dado en clase, para que lo tengan presente. Con esas cosas no se cuelguen, hay un montón de formas de explicar la materia, hay un montón de formas de explicar lo que es la norma indirecta, se los deben haber dado 198 veces, porque cada vez que se explica un problema de parte general, se vuelve sobre la estructura de la norma indirecta. Por favor, las dudas que tengan de acá hasta el día del examen, porque yo no sé si va a haber tutoría, otros cuatrimestres ha habido tutoría, no sé si este cuatrimestre va a haber, en ese caso la doy yo la tutoría, pero todas las consultas que tengan acerca de todos los temas, por más que si algunas les hayan evacuado los docentes en clase, tienen una semana para plantearlas, me mandan mail a mí, a cualquiera de los docentes, mandan mail a cualquiera, haya dado o no haya dado el tema, no importa, ¿sí? En la medida que van repasando, a esta altura, algún tema ustedes ya han ido estudiando, porque al faltarles una semana lo han ido estudiando, supongo. Entonces, cualquier duda que tengan, introducción, fraude, cuestión previa, calificaciones, me mandan un mail a mí si quieren. Ustedes se pueden contactar con cualquier docente a través de la página del campus virtual, y en ese caso yo se los contesto, no se hagan problema. No les voy a decir que se los contesto a los 5 minutos, pero se los contesto, ¿sí? Con el tiempo que corresponde, pero se los contesto. Pero no se queden con dudas antes del parcial o conceptos que no entienden. Eso es lo que quiero que les queden claros. No se queden con conceptos que no entiendan, que les resulten muy rebuscados. Ojalá podamos hacer la tutoría, pero si no se puede hacer, porque tampoco queremos molestar los tiempos de estudio de ustedes. Ustedes saben que hay clases hasta el viernes. La clase del viernes, como no hay clase los viernes de privado, no es obligatoria. Creo que la va a dar la doctora Aragonés y va a terminar de explicar arbitraje o algo de jurisdicción. Mañana van a ver orden público y hoy vemos este tema. Entonces, tienen desde hoy hasta la semana que viene para hacer preguntas a través del campus, ¿sí? O a un docente en particular que les interese, o la mandan al que les dio la clase que se los van a contestar, ¿sí? Si hay muchas preguntas que se reiteran, lo que normal, o sea, si ustedes me dicen a mí, hola doctora, no entendí lo que significa en calificaciones la teoría de la Lex Civilifori, ponen eso, y yo veo que hay 10 alumnos que preguntan lo mismo, 15, lo más probable es que en lugar de encontrarse respuestas todos, se encuentren con que en calificaciones hay un icono que es un audio, ¿sí? Que les va a explicar a ustedes qué es ese tema o qué significa, cuando hay muchos que preguntan, tienen la misma duda, ¿sí? Para no mandar 30 mails de algo que no entienden, lo que se hace es, nosotros grabamos un pequeño audio a través del cual tratamos de explicarles a ustedes la duda que tienen, ¿sí? Tengan con tranquilidad, vayan viendo cuáles son las dudas que tienen, vayanlas planteando, si hay muchos se graba un audio, si es uno solo el que hace la pregunta, se le contesta por mail. Si vuelven a no entender, vuelven a decirme, no entendí tal cosa, pues se los vuelvo a tratar de explicar de otra forma para que me entiendan. Pero estén tranquilos que no se vean, que no los complique el oral, porque bueno, es un oral como tantos que han revivido en otras materias, o sea, no somos complicados todavía, no somos gente complicada. Entonces, va a ser largo porque son muchos, pero bueno, ese es el único problema, no es que se vayan a hacer preguntas raras o se pregunte alguna cosa que no está en los libros. La bibliografía básica, ustedes saben que es la del Dr. Hoff. Entonces, a partir de eso, es de donde tienen que partir a estudiar, menos capítulo 1, 2 y 3, que lo tienen que ver del libro de Goldschmidt, ¿sí? Conforme más o menos está programado. ¿Quién me puede decir, de acuerdo a lo que escucharon de la clase de Hoff, no los estoy evaluando, les estoy preguntando a ver si se acuerdan de algo para que esto no sea tan, pero tan aburrido, para ustedes sobre todo, la inmunidad de jurisdicción, ¿con qué concepto tiene relación?
Con la soberanía de los estados. Con el concepto de soberanía estatal. ¿Alguien sabe qué es la soberanía? ¿Alguien se acuerda? O sea, el concepto de inmunidad de jurisdicción, en forma más estricta o en forma menos estricta, tiene relación directa con el concepto de soberanía nacional. El concepto de soberanía nacional, por una parte, es un concepto que ha variado mucho históricamente desde lo que eran las monarquías absolutas hacia lo que son las monarquías constitucionales, ¿sí? ¿Qué significa para ustedes la soberanía? Si tuvieran que dar una definición de soberanía, ¿qué dirían? Que es la facultad del Estado de ejercer sus poderes sin la influencia de otros estados. Perfecto. El primer concepto de soberanía nacional, el más viejo, es un concepto que no solo surge del derecho, sino de la filosofía también, es el concepto que dijo la compañera de ustedes, lo volvemos a repetir por cualquier cosa, es la facultad que tiene un Estado de ejercer sus poderes públicos sin la intervención de otro Estado o con la exclusión de la intervención de cualquier otro Estado. ¿Sí? Eso es el concepto más restrictivo de soberanía. En ese concepto de soberanía, la soberanía era indivisible y absoluta. O sea, el Estado tenía facultades absolutas sobre el poder que ejercía y ningún otro Estado podía meterse con él. Dicho ello, como el Estado tenía facultades absolutas, relacionándolo con la jurisdicción, esto significaba que ningún Estado podía ser sometido a los tribunales de otro. ¿Sí? Entonces, en el concepto, dentro de lo que es la monarquía absoluta, en el concepto de esta soberanía tan cerrada, ningún Estado podía ser demandado ante los tribunales de otro Estado. ¿Qué es lo que pasa? Este concepto, con los años, y sobre todo con las monarquías constitucionales, empieza a tener un desarrollo, los estados empiezan a desarrollarse de otra forma, de una forma en la cual comparten en sí, no relaciones entre los estados en sí, sino relaciones entre los estados y los particulares de los estados, actividades que realizan los funcionarios diplomáticos y consulares en los diferentes estados. Entonces, comienza a desarrollarse un concepto que ya no habla de la soberanía como absoluta, ¿sí? Y como indivisible, sino que habla de una soberanía a partir de la cual los estados, en determinadas circunstancias, no en cualquier circunstancia, pueden ser sometidos a la jurisdicción de otro estado, exigiéndole al otro estado que dé su consentimiento en algunas teorías, y en otras no. Dicen, bueno, no, nosotros pensamos que para nosotros el Estado puede ser sometido en determinadas circunstancias a la jurisdicción de otro. Y acá es donde aparece, voy a compartir 2 segunditos pantalla con ustedes, el concepto de, a ver si compartí, ¿se ve ahí? Sí, sí, ¿Se ve el cuadro? Sí, se ve perfecto. Sí. Aparece el concepto de inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Entonces, ¿qué entendemos por inmunidad de jurisdicción? La renuncia de mi país, Argentina, a someter a mi país, a someter a otro país a los tribunales míos, de la Argentina. Acá, como dice el cuadro, normalmente se hace en función de qué, para preservar, dentro ya del derecho internacional, la igualdad de la soberanía, la independencia de los estados, y sobre todo, que exista un orden internacional que me permita a mí no invadir la jurisdicción de otro estado, ¿sí? Entonces, la primera relación que tienen que establecer ustedes cuando hablan de inmunidad de jurisdicción es el concepto de soberanía estatal con inmunidad de jurisdicción, ¿sí? Ese poder absoluto o ese poder del Estado me impide a mí someter en forma irrestricta al Estado extranjero a la jurisdicción de mis tribunales. Cuando nosotros hablamos de qué legislación argentina se refiere a este tipo de, o a la inmunidad de jurisdicción, ustedes van a encontrar que hablamos de
el artículo 117 de la Constitución Nacional. Paso a la filmina para que lo tengan si lo quieren copiar. El artículo 117 de la Constitución Nacional, que habla de que la Corte Suprema tiene competencia originaria y exclusiva en materia de todas las cuestiones que son concernientes a diplomáticos, cónsules y demás. El artículo 31 de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que lo que hace es hablar de la inmunidad que gozan los estados extranjeros, y de que en el caso de que un juez decida someter a un estado extranjero, o a los diplomáticos o cónsules que actúan en función de en representación de ese estado extranjero, a la jurisdicción argentina, está violando la soberanía del estado extranjero. ¿Sí? Y tenemos el decreto 1285, que quizás ustedes lo van a ver mañana como ejemplo de retorsión y de reciprocidad con Mariana, en sus dos textos. En el texto original, que el texto original, cuando ustedes vean la filmina, es el que está en partecitas blancas, en el cual se vuelve a repetir este concepto de que el Estado extranjero no puede ser demandado bajo ninguna circunstancia, y después el decreto sufre una modificación en el año 63, y en el año 63 la modificación que se sufre es la que, de lo que hablábamos anteriormente, es la que dice que no puede ser demandado salvo que medie consentimiento del Estado extranjero expresado a través de sus diplomáticos y realizada la consulta de los diplomáticos del Estado argentino a los diplomáticos del Estado extranjero a través del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Entonces, pasamos ya de un concepto en el cual nunca se podía demandar al Estado, a un concepto un poquitito más flexible, en el cual lo que se dice es, bueno, miren, ahora lo podemos demandar, siempre y cuando exista el consentimiento del Estado expresado a través de sus diplomáticos de que accede a ser demandado. Si muchos de ustedes han rendido ya Derecho Internacional Público, a esta parte del artículo que habla del consentimiento de los estados y demás, que este es el inciso 1 del artículo 24, hay otra parte del artículo 24 del decreto 285 del 58, que lo van a leer, creo que en el libro de Eduardo está, lo que hace es generar lo que se llama en Derecho Internacional Público, para que los vieran, para los que ya lo vieron, la cláusula Gronda. ¿Alguno se acuerda de Derecho Internacional Público qué es la cláusula Gronda? ¿Qué era? ¿Vieron todos público? ¿Alguno dio público? Otorgaba reciprocidad. La reciprocidad, ¿Y qué significaba esa reciprocidad de la cláusula Gronda? que para que Argentina le reconozca la inmunidad de jurisdicción a un tribunal extranjero, ese Estado a la vez tiene que reconocer la inmunidad de jurisdicción en su propio Estado. ¿Era eso o era parecido? No es lo mismo, diríamos. ¿Qué era? Tenía que ver con la reciprocidad, pero ¿qué era? Porque ustedes recuerden que nosotros estamos plantados, exacto, nosotros estamos plantados en una postura en la cual decimos, solamente podemos demandar a un Estado extranjero cuando ese Estado extranjero consiente que lo demandemos, consiente, accede, ¿sí? O sea, cede a su soberanía y consiente someterse a los tribunales argentinos. La reciprocidad de la cláusula Gronda, que ustedes yo creo que deben haber visto en Derecho Internacional Público, lo que significa es que en el caso de que un tribunal extranjero, sin este consentimiento del Estado argentino, haya sometido a Argentina a su jurisdicción, Argentina puede hacer lo mismo. ¿Sí? Por eso le decía a Constanza que dijo recién que es parecido, pero no es lo mismo. O sea, no es que si yo no someto, el otro no somete, es al contrario. Si existió un caso en el cual, ante determinadas circunstancias, a mí, Estado argentino, sin consultarme, me sometieron a la jurisdicción de otro Estado, en ese caso,
Argentina Por un también puede principio someter. de reciprocidad, yo hago lo mismo, sería. ¿Sí? Yo te copio. El principio general es que no, es que tiene que haber consentimiento para poder someterte a mi jurisdicción. Ese es el principio general. Pero si vos no lo respetaste, por decirlo de alguna forma, yo tampoco lo respeto y te someto a la jurisdicción de mi estado. Compartimos otro segundito. Y acá está explicado lo que es la cláusula Gronda, para que ustedes lo tengan cuando suban el cuadro, ¿sí? Dice, el Poder Ejecutivo puede declarar con respecto a un país determinado la falta de reciprocidad de los efectos consignados en esta disposición, que es la que dice que no puede someterse sin su consentimiento a ningún Estado extranjero a nuestra jurisdicción, ¿sí? A partir de esto, entonces, a partir de esta evolución que se plantea aún en la legislación, ya les digo, originariamente el decreto 1285 del 58 planteaba la inmunidad absoluta, que es una primera postura. Cuando es modificado en el año 63, ya aborda el tema del consentimiento de otro Estado, y finalmente tenemos la cláusula Gronda, que es como la apertura para nosotros de la posibilidad de, ante un caso en el cual hayamos sido sometidos a jurisdicción extranjera, hacer lo mismo. Ojo en el parcial, porque se los estoy aclarando. El decreto, en su redacción original del año 58, hablaba de inmunidad absoluta. El decreto modificado, creo que el decreto que lo modificó, yo soy malísima con los números, fue el 9043 del año 63, es el que introduce, ¿sí?, el apartadito este que habla de consentimiento. Si yo les hiciera, ustedes estuvieran todos rindiendo parcial, y yo hubieran elegido todos porque les gustó y les resultó piola inmunidad de jurisdicción. Y les pregunto, ¿qué postura se adopta en el decreto 1285 en su redacción original? ¿Qué me contestan? Inmunidad absoluta. Bien. Ojo con eso. ¿Sí? Ojo con la pregunta. En su redacción original o en su modificación, inclusive la redacción actual tiene alguna cosita más que es muy parecida a la segunda. Ojo con la pregunta, porque capaz que yo les digo, ¿qué dice el decreto 1285 en su redacción del año 63 o en su redacción modificada? Y ustedes me siguen contestando inmunidad absoluta. Por eso es importante que tengan en cuenta que como el principio rector en los fallos jurisprudenciales, ustedes van a ver uno, pero era el que se tomaba como base en los fallos en todo lo que eran los fallos de la Corte para resolver los temas de inmunidad de jurisdicción. Tengan bien claro que la postura de los tribunales, en coincidencia con la postura del decreto, no es la misma, ¿sí? En un principio era la inmunidad de jurisdicción absoluta. Nosotros vamos a ver después en el único fallo que van a ver de este tema, que es el caso Manauta, que ya está subido desde hace unos días a la página. Vamos a ver que la Corte toma la redacción modificada del decreto, la que habla del consentimiento, perdón, los tribunales inferiores, la Corte toma otra, y entonces lo que tienen que tener en cuenta es eso, que hay como un corte en este tipo de resolución. Después vamos a encontrarnos, después del fallo Manauta, con la ley 24.488, que es la más amplia en relación a lo que es la jurisdicción y demás. Dicho ello, como ustedes se darán cuenta, tenemos dos teorías, como todo en privado, 2, 3, 5, 14, 24, pero siempre hay más de una teoría para complicarles la vida, sobre todo para eso no tiene otro objetivo. La primera teoría es la teoría que habla de, ¿quieren que se los muestre o se los digo? ¿O alguno quiere copiar? Comparto pantalla, eso como quieran ustedes. ¿Comparto? Igual lo van a tener, pero si quieren compartir. Sí, por favor. Esperen que acá. Entonces, frente a esta problemática de la inmunidad de jurisdicción, tenemos dos teorías. La primera es la tesis de inmunidad absoluta. La tesis de inmunidad absoluta es de la que estuvimos hablando recién, y dice, en función de la misma, existe imposibilidad del Estado para ser obligado
a la jurisdicción del Estado argentino, salvo que medie consentimiento, que recuerden que el consentimiento se hace, por algo se los digo que lo recuerden, se hace a través, se hace a través de las autoridades diplomáticas, por medio del Ministerio de Cultura, ¿sí? Entonces, decir, por medio del Ministerio de Cultura. Eso es lo que dice el texto. Actualmente se haría por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero si se va al texto concreto de la norma, se hace por otro ministerio. Entonces, la tesis de la inmunidad absoluta nunca puedo demandar al Estado, salvo que exista consentimiento por parte del mismo. Frente a ella, obviamente, como a toda tesis absoluta, hay la contracara de toda tesis absoluta es una tesis relativa, eso va a pasar siempre. La tesis de la inmunidad relativa o restringida, que empieza a surgir con estas facultades que empieza a tener el Estado extranjero, ya de no actuar solamente a través de sus diplomáticos y sus cónsules en la Argentina, en funciones que hacen específicamente al Estado como tal, al Estado como soberano, sino que empieza a actuar como persona de derecho privado. O sea, que realiza acciones de derecho privado dentro del Estado extranjero. ¿Cuáles pueden ser esas acciones de derecho privado que realiza? ¿Qué les parece a ustedes? Un Estado extranjero, una inversión, comprar inmuebles, ¿qué más? Contratar personal, por ejemplo. Contratar personal, ¿qué más? Hacer contratos de locación, diferentes contratos de servicios. Cualquier tipo de contratos. ¿Qué otra Un cosa? contrato laboral, como en el caso de Manauto. Perdón, no te escuché, discúlpame. Un contrato laboral, por ejemplo, como en el caso de Manauto. Un contrato laboral, sí, ¿qué más? ¿Provocar qué? Accidentes. Accidentes, un daño. Un daño. Todas esas son cuestiones que antes el Estado extranjero o no analizábamos y que ahora pueden surgir. En estos casos, el Estado extranjero ya no está actuando en función de su poder soberano, por decirlo de alguna forma, sino que está actuando como un particular, ¿sí? Como una persona de carácter privado. Entonces, este tipo de solución que decíamos, no, nunca puede ser sometido, ¿a ustedes les parece que, visto ya desde el punto de vista del derecho internacional privado sobre todo, les parece que es coherente que nosotros tratemos a este tipo de actos privados que realiza el Estado como a los actos que realiza como soberano? ¿O merecerían un tratamiento distinto frente a la posibilidad de ser demandados, ¿no? En concreto. ¿Qué les parece? No, justamente hay que diferenciar la actitud que tiene el Estado de contratar o ejercer una acción actuando como un particular, en diferenciación a actuar como un Estado en sí mismo. ¿Y por qué? ¿Qué le parece? A Y cualquiera. si no, podría haber denegación de justicia, por ejemplo. Denegación de justicia. ¿Por qué más? Puede haber particulares perjudicados que no tendrían la opción de demandar al Estado extranjero. Está bien. ¿Qué más? Por un principio que es general, uno de los principios más importantes para nosotros. Porque ya no está actuando como Estado soberano, está actuando como persona de carácter privado. ¿Cuál es el principio? Que tiene origen constitucional. Igualdad ante la ley. Perfecto. Igualdad ante la ley, ¿sí? El principio básico, que va a ser, en este caso, relevante, es igualdad ante la ley. Yo ya no soy Chile actuando como Estado soberano por Chile, soy el embajador chileno contratando a Adolfo Valdés para que realice un informe, y después no pagándoselo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esto es parte, independientemente de todo lo que dijeron ustedes, esto parte del principio de igualdad ante la ley. Yo no puedo pretender que un Estado extranjero actúe como una persona de carácter privado y que igualmente
no sea sometido a la jurisdicción de mi Estado. Entonces, acá es donde, en esta tesis que es relativa, o restringida, como le quieran decir, surgen la división de los actos que realiza el Estado, ¿sí? El Estado extranjero. Entonces están los actos de imperio, que son los actos en los cuales el Estado extranjero actúa en su carácter de poder soberano, ¿sí? Y esos actos se van a regir por el principio de inmunidad absoluta. Cuando nos encontramos ante actos de imperio, ante actos que no se meten en la esfera privada ni de las personas, ni porque compra bienes, todos los casos que ustedes mencionaron, son actos propiamente característicos del Estado y soberano del Estado, nosotros seguimos con este principio de inmunidad absoluta, salvo que exista consentimiento del Estado extranjero para ser sometido a juicio, ¿sí? Y después nos encontramos con los actos de gestión. Los actos de gestión son todos estos actos que el Estado realiza en carácter de persona, como si fuera una persona normal en nuestro territorio, y en este caso, esos actos de gestión sí pueden ser sometidos a la voluntad de, a la jurisdicción argentina, de los tribunales argentinos, perdón, no argentinos. Actos de imperio, actos de gestión, acá lo tienen en la filmina, los actos de gestión, actos de índole comercial, privada, que pueden ser realizados por una persona física o jurídica, y que por no comprometer, eso es lo que tienen que tener ustedes bien claro, por no comprometer la soberanía del Estado extranjero, no requieren resguardo del Estado extranjero, ¿sí? Porque estos son actos privados. Cuando se lleva actos de esta índole, esa inmunidad cede y pueden ser sometidos a los tribunales argentinos. Quizás el punto que tienen que tener más claro de toda esta temática, aparte del concepto de soberanía, inmunidad de jurisdicción y demás, es este. En el caso de la teoría restringida, lo más importante es saber distinguir bien entre actos de imperio y los actos de gestión. En los actos de imperio no puedo demandar al Estado extranjero, salvo que me dé consentimiento. En los actos de gestión lo puedo demandar porque es un acto de carácter privado. La ley 24.488, de la cual hablamos un poquito hoy, que yo les dije es la ley más avanzada, es la que establece, y una de las chicas, Carmela, hoy habló un poco de todo, cuando vimos los ejemplos de que eran actos privados, cuáles son las excepciones al principio de inmunidad de jurisdicción. Y habla, ustedes lo tienen acá, no se maten mucho en copiar porque el cuadro va de acá a la página, no se hagan problema. Y es la que habla de cuestiones laborales que causen efectos en el territorio nacional, cuando el Estado extranjero fuere demandado por daños y perjuicios derivados de delitos y cuasi delitos, cuando se tratare de acciones, como dijo Carmela, cuando compren un bien sobre muebles y inmuebles que se encuentran en el territorio argentino, cuando se trate de acciones basadas en la calidad del Estado extranjero como heredero o legatario de bienes que se sitúan en la Argentina, y lo van a ver un poco mejor mañana con Paula, cuando se trate de la validez relativa o absoluta de un acuerdo arbitral entre estados, ¿sí? ¿Entienden todo bien hasta acá? ¿Se va queriendo o no quiere nada? ¿Sí? ¿Más o menos? Bueno. El fallo que tienen que ver ustedes en relación a lo que es inmunidad de jurisdicción se llama Manauta Confederación Rusa. ¿Sí? Si bien vimos la ley 24.488, la vimos antes, para que ustedes legislativamente tuvieran un panorama de cuáles eran las excepciones, el caso Manauta Confederación Rusa es el que le da origen a esta ley, ¿sí? Es una de las veces en las cuales un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación influye de tal manera al momento de abordar una temática, que lo que hace es lograr
que en función de la resolución de este fallo, se dicte una ley a consecuencia de lo que dice. ¿Qué pasaba con Manauta? Manauta con otras personas demandan a la embajada rusa por daños y perjuicios, porque la embajada rusa, por la cual habían sido contratados para trabajar en la misma, no les abona los aportes previsionales, ni sindicales, ni las asignaciones familiares, ¿sí? Entonces demandan por daños y perjuicios en función de esos conceptos que no les habían sido abonados. La decisión, tanto en primera como en segunda instancia, primera y segunda instancia del juicio Manauta, se basan en el decreto 1285 del 58, pero sobre todo en la parte que habla del consentimiento del Estado extranjero para ser sometido. Lo que dicen tanto en primera o segunda instancia en líneas generales, y si ustedes lo dicen así, para mí el día del examen está bien, aparte de decir, bueno, que existe inmunidad de jurisdicción, acuérdense que en el decreto 1285 del 58 no, era absoluta la inmunidad de jurisdicción, no era restringida, no era relativa en ese momento. Entonces ellos dicen, nosotros aplicamos el decreto 1285 del 58, para el cual la inmunidad del Estado extranjero para ser sometido a juicio, acá no están haciendo distinción de si se trata de actos privados o no, aplican directamente, hacen una interpretación literal de lo que dice el decreto. Entonces lo que dicen es, bueno, en función de este decreto no puede ser demandado. ¿Y qué pasó? Se envió por vía diplomática la autorización para requerir el consentimiento de Rusia para ser sometido a la jurisdicción argentina. Pero los diplomáticos rusos no contestaron. Entonces, tanto primera como segunda instancia evalúan ese silencio por parte de los diplomáticos de la embajada rusa como una negativa a consentir poder ser demandados. Por contrario a lo que muchas veces pasa, ustedes saben cómo evaluamos nosotros muchas veces, se lo han estudiado a lo largo de la carrera, el silencio. Bueno, en este caso el silencio, en lugar de decir el silencio, como podrían haber dicho, significa que consintió, no. En este caso no dijo nada, entonces para nosotros no dijo nada es negativo. Por lo tanto, en función de esta inmunidad restringida, de esta inmunidad absoluta que establecía el decreto 1285, ¿qué decimos? Se pierde el juicio. ¿Sí? Rechazan, tanto primera instancia como segunda instancia, la demanda. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuando interviene, lo que hace es decir, si bien nosotros, en líneas generales, aplica lo que es la teoría relativa, ¿sí? Dice, si bien nosotros, en líneas generales, no podemos intervenir en un Estado y en asuntos internos de un Estado, ni cuando actúa como carácter de Estado soberano, utiliza la teoría restringida y dice, en este caso, el Estado actuó como persona de carácter privado, porque era una contratación laboral. Y en esa contratación laboral, yo no hice ni aportes previsionales, ni aportes sindicales, ni pagué asignaciones familiares, razón por la cual eso hace que ante el incumplimiento de estas obligaciones por parte del Estado ruso, yo tenga la posibilidad de demandarlo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la Corte? Revoca el fallo y permite demandar al Estado ruso. Y por lo tanto, en ese caso, que prosiga el juicio, ¿sí? Dice, en este caso en particular, no corresponde la aplicación del decreto 1285 porque está actuando como un privado, como una persona particular. Habla del principio de igualdad ante la ley, tiene otros fundamentos, pero el fundamento principal que ustedes tienen que ver cuando lean el fallo, que están, ya les digo, está en el campus, es este, es decir, bueno, se trata de actos realizados en su carácter de particular. Es una contratación laboral, razón por la cual la contratación laboral
realizada en el territorio argentino debe cumplir con todos los requisitos en cuanto a aportes, contribuciones, asignaciones familiares y demás que se exigen en el Estado argentino. No habiendo cumplido, podés ser demandado. Dicho ello, entonces nosotros a la conclusión que deberíamos llegar es que si en relación al sujeto, si el Estado, considerando sujeto al Estado extranjero, si el Estado extranjero actúa como ente político, no puede ser sometido a jurisdicción. Si obra como un particular, por contrario, puede ser sometido a jurisdicción. Y en relación a los actos, como los actos se tratan de un servicio público brindado por el Estado extranjero, ojo que gozan de inmunidad de jurisdicción. Y ahora sí, dejo de compartir y les pido a ustedes que me digan, si alguno se anima, cuándo un Estado podría estar realizando esos actos como servicio público. El año pasado fue pregunta de examen, la deben tener por ahí. Estaba el caso directamente, porque fue escrito, pero disculpen que tomo, pero si no me quedo sin voz. ¿Qué les parece a ustedes? Un caso en el cual el Estado extranjero actúe en esas condiciones. ¿Como un servicio público? Sí. Por ejemplo, los consulados, embajadas para trámites de ciudadanías. Sí. ¿Qué pasa? Yo les voy a plantear este caso a ver qué les parece a ustedes. Como para cerrar y a ver si más o menos se entienden. Yo me voy a España, bueno, ahora no me voy a ningún lado, pero vamos a suponer que yo me puedo ir a España, y cuando llego a España estoy por pasar lo que es migraciones, y me dicen, no, mira, vos no podés pasar porque no reunís esta y esta condición que nosotros requerimos. Me voy con contrato a España, me voy a trabajar a España, razón por la cual yo me iría con un contrato laboral, y en España me dicen, no, mira, está bien, el contrato está perfecto, está todo perfecto, pero vos no reunís determinados requisitos que nosotros queremos para que vos puedas ingresar en el país. Con lo cual, a mí, esa circunstancia de no poder ingresar en el país y por lo tanto no poder presentarme al trabajo que tenía, obviamente me provoca un daño, ¿sí? Entonces yo me vuelvo, valija en mano y contrato y todo lo demás, a la Argentina, y decido demandar al Estado español por esas restricciones, estas restricciones de tipo migratorio que estaban impuestas, que yo no había averiguado y que cuando contrataron no las desconocían, no es que hubiera habido mala fe ni mucho menos, porque me provocó el daño de yo no poder realizar mi trabajo cualquiera que fuera, y por lo tanto no ganar lo que yo pensaba ganar con mi trabajo. ¿Puedo demandar al Estado español o no? Ajá. No, doctora, no lo puede demandar, porque el Estado en ese caso, el Estado español, está en uso de sus facultades de permitir el acceso de un ciudadano o el egreso bajo condiciones que el mismo Estado pone. En este caso, el contrato laboral del ciudadano argentino nada tiene que ver con las condiciones que el Estado español me pone para que yo ingrese a su territorio. Si no las cumplo, no puedo entrar, y eso no me debería generar a mí un daño y perjuicio mensurable a través de un juicio, digamos. No lo puedo hacer. Perfecto, pero ¿por qué no los puedo? Está perfecta, sí, esa es la respuesta, ¿eh? Pero en este caso yo te digo, ¿por qué no lo puedo demandar? ¿Porque es un acto de imperio? O sea, ¿por el sujeto o por el objeto, que es de lo que estábamos hablando recién? Porque actúa como autoridad. Yo creo que porque actúa como autoridad, está actuando en un acto de imperi, no es un acto, el otro tipo de acto, no es un acto comercial, sino que es un acto de imperio del Estado. Sí, pero eso, los actos de imperio, esa es la distinción que quiero que hagan. Los actos de imperio y los actos que son privados es inmunidad de jurisdicción en relación al sujeto como Estado. Acá es en relación al objeto.
El objeto es lo que hace, si bien es parte de un acto de imperio, es parte de el poder administrativo del Estado, ¿sí? Es por el objeto que no. Discúlpame, no te escuché. ¿Puede ser también que porque el derecho internacional público se impone al privado? Y yo te podría decir que sí, si no fuera porque acabamos de terminar un libro que dice todo lo contrario. Te podría decir que sí. No, en realidad lo que se trata de evitar con todo esto del tema de la inmunidad de jurisdicción, sobre todo, es mantener la paz en función del derecho internacional público. Eso queda clarísimo, ¿sí? O sea, acá hay un principio de internacional público que es y un principio de derecho privado, que es la cooperación, que hacen que todos estos temas nosotros tratemos de evitar aplicar la reciprocidad, por eso tenemos estas normas y demás. Pero no existe un imperio del derecho internacional público sobre el derecho internacional privado, o es una idea muy vieja, como la misma idea de dividir cuestiones de derecho internacional público y de derecho internacional privado, cuando muchos de los doctrinarios en la actualidad, entre los cuales me encuentro yo, y hay otro montón de, no es que sea doctrinaria, ¿no? Pero posturas entre las cuales me encuentro yo y muchas otras personas, que lo vamos a ver cuando veamos cooperación jurídica en la segunda parte, que hablamos de que no debería existir, a raíz de esto, que hablamos, ya no hablamos de estados absolutos del Estado soberano, sino que en función de las relaciones internacionales, cada vez los estados van actuando más en otro orden de ideas, ¿sí? Unos y otros. Entonces, esas grandes diferencias que hacían al derecho internacional público diferencial del derecho internacional privado, cuando los estados comienzan a actuar con flujos comerciales, con flujos de inmigración, en otro montón de circunstancias, hacen que ya no exista tal diferencia. Que la actuación del Estado extranjero en la Argentina sea extraterritorial en todos sus aspectos. Ustedes vieron, ¿cuál es el principio básico? Ustedes se acuerdan cuando vieron en la clase, yo no sé si con Mariano, con Juan, con cuál lo vieron, capaz que les sirve de repaso, ustedes hablaron de qué era lo más importante en nuestra materia. ¿Qué pasaba con Goldschmidt? ¿Qué es lo primero que vemos, o la importancia de lo que le da Goldschmidt a nuestra materia? A diferencia de otras, ¿cómo la vemos? ¿Desde cuántos aspectos vemos a nuestra materia? ¿Alguien se acuerda de eso? 3 dimensiones. 3. Desde 3, claro. Entonces, ustedes hasta ahora vienen viendo todas las materias desde 2 aspectos. ¿Sí? ¿Estamos? O sea, son el normológico y el sociológico. Para llegar a derecho internacional privado y encontrarse con que los venimos a molestar con este tercer aspecto, que es el aspecto de los valores. Sí. ¿Sí? Este aspecto de los valores es lo que les complica el estudio de todas las borillas, de parte general, no, ya en parte especial no les va a pasar, porque el aspecto de los valores es el que me da origen a mí, a la teoría de la lex civili for y la lex civili causa, a la teoría de la jerarquización y la equivalencia de cuestión previa, o de la ley única y la multiplicidad de leyes, al orden público a priori y a posteriori. O sea, son las teorías que le complican la vida. ¿Pero por qué? Porque este mundo trialista hace que nosotros tengamos que ver un aspecto de valores que antes no veíamos. ¿Que significan qué? Significan tratar de aplicarle a los casos de derecho internacional privado, tratar de tratarlos como el juez extranjero. Entonces, como tengo que tratarlos como lo haría a través de la teoría del uso jurídico un juez extranjero, lo que tengo que hacer es valorar de todas estas teorías que ustedes estudian y que les plantea Goldschmidt en su libro, y después el doctor Hoff, más remixadas y más modernas, en el libro de él, cuál es la mejor. Porque tengo que actuar como un juez extranjero, no puedo actuar como un juez argentino, o no debería. No debería cada vez que calificar conforme mi derecho, no es lo adecuado desde la óptica del derecho internacional privado. Desde la óptica del derecho privado pueden tomar la decisión que quieren. Desde la óptica del derecho internacional privado, si yo voy a calificar lex causae, si yo voy a resolver una cuestión previa, lo voy a resolver por la teoría de la equivalencia, y mañana, o la teoría de la multiplicidad de leyes, me quedé en Goldschmidt. Y si voy a
hacer utilización del orden público, mañana lo van a ver con Mariana, lo voy a hacer a posteriori, ¿sí? Entonces, eso los lleva a ustedes a la complicación, a la complejidad de todo este sistema. Igual no iba a eso, iba a que uno de los aspectos que vemos es el aspecto de los casos. Cuando ustedes hablan de los casos, ¿qué requisitos deben reunir los casos? ¿Se acuerdan? Eso es introducción, está en Goldman. Deben contener elementos extranjeros. ¿Y qué otro? Y eso va a la pregunta que hizo Ariel. ¿Qué otro? Deben contener elementos extranjeros. Ser casos de derecho privado. Y deben ser de derecho privado. ¿Por qué deben ser de derecho privado? Porque el derecho privado, como ustedes saben, porque ya lo tienen reestudiado para la semana que viene, es Extraterritorialidad. extraterritorial. ¿Sí? ¿Qué significa que es extraterritorial? Vamos repasando, de paso así hacemos un... ¿Qué significa que el derecho privado es extraterritorial? ¿Puede ser aplicado el derecho extranjero? Sí. Vamos, ¿qué más? Miren que se las pregunto a todos. Pero era la primera pregunta que les hago. No, ¿qué significa la extraterritorialidad del derecho privado? Más allá de que pueda ser aplicado. Puede tener efectos afuera de las fronteras de ese Estado. Claro, que yo puedo aplicar ese derecho, por ser privado, dentro del, no en el límite del Estado, sino dentro de cualquier Estado. Después tendré que ver si hay calificaciones, si no hay calificaciones, si las definiciones son las mismas, si no son las mismas, pero en principio la extraterritorialidad del derecho privado implica que yo puedo aplicar ante una circunstancia en la que se me presente un elemento con casos extranjeros, el derecho privado dentro de mi territorio, ¿sí? Cuando estábamos, cuando se empezó con las primeras concepciones de derecho privado, hacían que esto fuera muy lineal, ¿sí? Si el caso no tenía un elemento extranjero de carácter o de derecho privado, o una materia que abarcara derecho privado, yo extraterritorialmente no podía extender la aplicación del derecho extranjero. ¿Qué pasa? Pasó el universo, pasó la cooperación, pasó que los estados, como decíamos recién, empezaron a desarrollarse. Entonces yo les pregunto, ¿qué pasa si yo trabajé 10 años en la Argentina y trabajé 20 años en España, con la cual tenemos un convenio de carácter previsional, y quiero jubilarme y tengo que pedir que se me junten los aportes para poder jubilarme? Ese caso, ¿a qué derecho pertenece? ¿El derecho previsional es derecho privado? Me hacen no con la cabeza y no me contestan. Yo quiero que hablen. ¿Es derecho privado? No. No, es derecho público. Es derecho público. Y sin embargo, yo, igual, voy a hacer, a través de un convenio que existe entre Argentina, España, Argentina, Italia y con muchísimos países, voy a pedir que se me reconozcan esos aportes realizados y voy a pedir poder jubilarme, acá o allá, seguramente allá, pero bueno, en cualquiera de los dos lugares voy a pedir jubilarme. ¿Qué pasa si, cuando ustedes vean contratos internacionales con el doctor Acosta y retenciones y demás, y las Incoterms y todo eso, qué pasa si yo, o los jugadores de fútbol, qué pasa si yo soy jugador de fútbol que tengo en el club que a ustedes más les guste de Europa, un contrato en dólares y tributé sobre ese contrato en España? Soy jugador de Barcelona, tributé sobre ese contrato en España. ¿Me pueden hacer tributar sobre ese contrato en Argentina? O sea, ¿existe la doble tributación? ¿Me pueden imponer el mismo impuesto 2 veces? No. ¿Y el derecho fiscal qué derecho es? Público. 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 Sin embargo, nosotros como internacionalistas o dentro del derecho internacional privado vamos a tratar el tema. Entonces, a lo que voy
con todo esto? Es a lo que me preguntaba un poco Ariel cuando dijo, ¿es superior el derecho internacional público al derecho privado? No, no es superior. En algún momento hubo un criterio que decía que era superior, pero en la actualidad, con todos estos convenios de cooperación internacional, porque en realidad lo que hace caer las barreras entre el derecho público y el derecho privado son los convenios de cooperación, nosotros nos encontramos con que ustedes no lo tienen, la mayoría porque son de un plan anterior, son del plan 88, sí lo van a tener los pobrecitos nuevos ahora que vengan, pero en realidad nos vamos a encontrar con un montón de temas que no se veían en derecho internacional privado, y que se ven y se analizan como el derecho penal internacional, el derecho fiscal internacional, el derecho previsional internacional, el derecho administrativo y el derecho procesal, que si bien es una rama de derecho público, vamos a ver que nosotros tratamos cuestiones procesales. Entonces, esas barreras que había entre derecho público y derecho privado, cada vez son más, no le digan esto al doctor Abruza, pues se enoja conmigo, porque él piensa que siguen existiendo, pero desde el lado nuestro, desde el lado del derecho internacional privado, son más endebles, ¿sí? ¿Por qué? Porque toda esta cooperación hace que nosotros ya no podamos decir, no, el derecho público se dedica a una parte, internacional público, y el derecho privado a otra. Cuestiones ambientales, también hay un montón de temas, ¿sí?, que hacen a esto. ¿Se entiende? No tiene nada que ver con inmunidad, pero es porque como uno de los chicos justo preguntó el tema del derecho internacional público, y yo le iba a decir que no, porque defiendo el derecho privado, al derecho internacional privado no, y aparte porque hay justificación, no es tan así, no es la razón de todo este esquema de inmunidad de jurisdicción, que el derecho internacional público tenga prioridad sobre el derecho internacional privado, que sino más bien que en este esquema de inmunidad de jurisdicción lo que juega es lo que han empezado a relacionarse los estados en cuestiones concretas, ya sean privadas y demás, y por eso haya cedido el principio de inmunidad absoluta. ¿Se entendió? El que tiene alguna duda, prende el micrófono y pregunta. Sí. Una duda, quizás iba a retomar, pero no me quedó claro esta diferencia entre lo que estaba hablando con el ejemplo este que dio de la persona que no dejan entrar a España con respecto al objeto y al sujeto. Claro, porque vos tenés inmunidad por el sujeto, que es cuando el Estado extranjero actúa o con actos de imperio o con actos de gestión, ¿sí? Pero en relación al objeto, es qué pasa cuando el Estado extranjero actúa como autoridad pública de su Estado. Y esa actuación como autoridad pública dentro de su Estado ocasiona daños, por ejemplo, como es este caso, a un extranjero. Entonces la lógica es que yo, como Argentina, diga, como Argentina, francesa o lo que fuera, diga, bueno, no me dejaste entrar, yo quiero que me pagues por el contrato que perdí, porque en última instancia la culpa no la tengo yo. Yo llevé el pasaporte, llevé el contrato, vos me permitías entrar. Entonces, como sujeto, hablamos de actos directamente en carácter de Estado soberano, decimos no puede ser demandado, hablamos de actos de carácter privado, comprar un inmueble, contratar, producir daños y perjuicios en el territorio de la Argentina, se está refiriendo a delitos y cuasidelitos, daños, todo lo que son daños y perjuicios, pero en el caso de que actúe como autoridad, porque es un caso en el cual a veces a ustedes se les pone este ejemplo, y ustedes dicen, no, si no la dejó entrar, le paga. ¿Sí? Yo, por si llega a ser, no llega a ser tan oral, si no la dejó entrar, le paga. Entonces yo te voy a decir, no, mirá, hay fallos que dicen que no podés demandar al Estado porque está actuando como autoridad administrativa dentro de su Estado. Y las resoluciones que hacen que el Estado actúe como autoridad administrativa no llegan a tener el carácter de acto de imperio por el sujeto, pero son las resoluciones administrativas que tengo que respetar. ¿Sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Sí, perdón, profe, pero por ejemplo, si en ese caso Sí. la restricción que pone no tiene que ver con que decide que no entra porque, o sea, que decide que no entra pero por una cuestión discriminatoria. No sé, que diga, no entran todas las mujeres de 20 a 30 años. Ahí sí lo puedo demandar, porque ahí tiene que ver con otra cosa. Pero ahí tiene que ver con otro tipo de demanda que no sería una demanda por daños y perjuicios. ¿Sí? No, te voy a decir, si hay un Estado que diga, las mujeres de 20 a 30 años no pueden entrar,
ese sí ya es un tema de derecho internacional público y de derechos humanos. Lo que tenés que hacer ahí es denunciar al Estado directamente. Acá se trata de alguna cuestión de carácter administrativo que hace que no, que el Estado extranjero imponga y que vos no cumpliste, ¿sí? No hay ese tipo de restricciones. De todas formas, en ese caso, lo demandarías, sí lo podrías demandar, pero no por el daño que te provoca, que no porque es una autoridad administrativa, sino por otras cuestiones que hacen más a los derechos humanos y al derecho internacional público que al derecho internacional privado. Eso sí. Gracias. Estoy viendo el chat por si acaso, ¿eh? Bueno, si no tienen ninguna otra duda, en un ratito yo ya les... Sí. Yo quería hacer una levantó la pregunta. mano, perdón. Sí, yo. Yo quería hacer una pregunta con el tema de los servicios públicos, que acá toca el tema Hoff en el libro, y dice con relación al acto de servicios públicos. Eso no entiendo bien, o qué sería un servicio público prestado por un Estado en otro. Por ejemplo, que un Estado extranjero ganara la licitación del subte, que es un servicio público. Entonces, en ese caso, ¿gozaría de inmunidad? No. 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 Porque acá Hoff dice que si se trata de un servicio público, que es una manifestación del poder administrador, gozará de inmunidad. No goza de inmunidad. Después del fallo Manauta, o fíjate dónde aparece, no goza de inmunidad, porque es un servicio público, salvo que sea un servicio público en su propio país, ¿entendés? Si te está hablando, fíjate bien lo que dice, yo ahora no me acuerdo, porque si te está hablando de un servicio público que realiza en su país, goza de inmunidad, porque es lo mismo que dijimos recién, actúa como autoridad pública. Ahora, si concesiona, vamos a suponer que se abre una concesión y España se hace adjudicataria de la concesión de una línea de micros, transporte, aéreo o lo que fuera. Y en función de eso, como pasó el Manauta, no paga, no cumple, puede ser demandado. Claro, o sea que estaría actuando como un sujeto, o sea, si presta el servicio público en otro estado, estaría actuando como un agente como el sujeto privado, y sí, estás actuando como sujeto privado. Ahora, la diferencia sería, pero tampoco se... Cuando el servicio público vos lo ejercés en tu propio estado, ¿sí? Es distinto. Son las pautas de tu estado. Ahora, ojo, si vos me decís, no, mirá, yo fui, me caí, y el chofer del micro que estaba en España me pisó un pie, ahí sí puede ser demandado, ¿entendés? Primero veríamos a quién demandamos, pero bueno, pero ahí sí puede ser demandado. Pero si es concesionario de un servicio público en la Argentina, por más que el servicio sea público, a partir de ese momento en nuestro país, en relación a terceros, sería, por decírtelo de alguna manera, que no sea ni la República Argentina ni el prestador del servicio público, es un privado. Es un privado. Y no con ese criterio vos ponete a pensar que podría contratar a cuanta persona se le antoje y no pagar. ¿Sí? O hacer lo mismo que el Manauta, no pagar aporte, no pagar contribuciones, no pagar cargas sociales, no pagar obras sociales, y vos estás trabajando para una empresa de un estado, para un concesionario extranjero, que tenés un problema de salud y no podés ir porque no pagó obras sociales. En ese sentido, sí. Está bien. ¿Sí? No, porque era prestada la... No, yo por ahora estoy bien, gracias. Cualquier cosa, cualquier duda que tienen, de todas formas, después de, yo les voy a, creo que la tengo, les voy a subir una guía chiquitita de estudios que es como un complemento de Hoff, pero para que ustedes tengan alguna cosa más de esto. Y después, el PowerPoint, que es el que más ustedes van a poder extraer en Manauta. Recuerden que siempre se pregunta cuáles son las dos posturas, la de la Corte. En todos los fallos, ustedes tienen que tener presente, en el oral, se pregunta la postura de o primera instancia y cámara, si se resolvió en cámara, o primera instancia, segunda y corte, si hubo corte, es lo que más se pregunta. Y en algunos casos, Adolfo Valdés se va a reír porque esto ya lo he escuchado de mí en alguna oportunidad, en los fallos sean bastante meticulosos con los hechos. ¿Sí? Porque hay algunos profesores a los que les gusta más que sepan desarrollar bien los hechos y otros que vamos más a
al fallo en sí o a las circunstancias en líneas generales, ¿sí? Yo creo que la lista de fallos, no sé por qué no está, son prácticamente todos los cuatrimestres los mismos. De calificaciones se toma la viuda maltesa del testamento hológrafo, por si quieren anotar. De cuestión premia se toma por un Canamali Grimaldi. De inmunidad de jurisdicción se toma Manauta. Después se toma Sastre con Bibiloni de jurisdicción. Y, me falta uno, espera, yo me voy a acordar. Conte con Ibarra. Y Conte con Ibarra. Berens. Berens a veces, el cuatrimestre pasado se tomó porque se hizo un caso, si les habló el doctor Fofo, la doctora, no sé si Paula les dio Berens, porque no lo da a veces, ella da Conte con Ibarra y da Sastre con Bibiloni normalmente, pero más o menos para que tengan una guía es de calificaciones, repito otra vez, de orden público los van a ver mañana, por eso no se los digo. De calificaciones se toman el caso de la viuda maltesa, que Juan se los debe haber dado, y el del testamento hológrafo, están los dos en el libro. ¿Sí? Con más detenimiento el de la viuda maltesa, porque tiene algunas particularidades en relación al tema de calificaciones. De reenvío, si ya lo vieron, se toma Forgo. De cuestión previa, por un Canamali Grimaldi. De inmunidad de jurisdicción Manauta. No sé cuáles les dieron de fraude a la ley, pero fraude a la ley puede ser Jarros, les pueden tomar Charamán Chimay, les pueden tomar Bofremont, no sé qué les dieron de fraude, eso depende de los casos que se dieron concretamente en clase, no se van a tomar otros, porque normalmente Andrea, cuando los da, que es la docente que está con licencia, no da los mismos que me parece que se nos dio el doctor Acosta el tema. ¿Cuáles les dieron? Nos mencionaron uno de Salduende con Shell, ¿puede ser? Sí, pero no está en la página, le tienen que pedir que lo suba. ¿Sí? Ustedes fíjense, Mandel, perdón, de fraude, los que normalmente se toman ya están subidos de antemano, menos el de la viuda maltesa porque está en el libro, pero están subidos, si quieren el de la viuda maltesa yo se lo subo en un rato, están en la página, insisto, en el campus virtual, ¿sí? Faltarían los de mañana, que no sé, que los lleve casi seguro que les da Mariana, en orden público. Y no faltan muchos más que esos, y muchos de esos ya están subidos en el campus, para que tengan una idea. De todas formas, yo antes de mañana me comunico con la doctora Ayala y les pido que ya más o menos a ustedes que les dé la lista mañana o a lo sumo el viernes de los fallos para que estén tranquilos, pero no, casi doble contra sencillo que no salen de los que yo les dije, los casos, no se hagan problemas. En los casos de fraude a la ley, tengan bien presente o muy presente cuáles son los hechos configurativos del fraude. Nos estamos yendo de hora, pero es lo último que les digo. Más allá de saber cómo expongo los hechos y demás, de todos los hechos que ustedes exponen, sobre todo en los casos de fraude a la ley, no todos son configurativos del fraude. Hay algunos que sí, hay otros que no. Lo que normalmente se les va a tomar cuando ustedes eligen fraude y eligen un caso, o se les puede tomar, es directamente decirle, bueno, está bien, el caso sí es así, pero ¿qué es? ¿Dónde está el fraude? ¿Dónde está la contracción en el tiempo y la expansión? ¿Cuáles son esos elementos en este caso? Y eso es lo que tienen que saber. No es que no tengan, por favor, no es que no tengan que saber el resto del caso. Pero tienen que tener bien marcado cuáles son los elementos en ese sentido. ¿Sí? Yo se los digo para que sepan más o menos, tengan una línea general de cómo se les puede llegar a tomar. Lo que normalmente se les toma es la contracción temporal y expansión, no se le toma la parte de los elementos del fraude, que es otra cosa, pero sí, en los casos se les toma esto de fraude. No recuerdo que haya otro que pueda entrar, porque nosotros podríamos haber visto el de la fragata Libertad, pero para verlo hoy era medio complicado, es larguísimo, porque es un caso de inmunidad de jurisdicción también, pero no recuerdo otros. De todas formas, cualquier duda que tengan sobre este tema, ya les dije, o sobre algún otro, me mandan un correo. Si es algo que es fácil de aclarar, yo se los contesto.
y si es algo que preguntan muchos, mando un audio, lo van a ver como audio adentro del campus, ¿sí? No se hagan problema. Tienen una semana, empiecen a estudiar porque esta parte es la parte que más les cuesta, ¿sí? La parte general es la que más les cuesta porque es en la que ustedes están viendo temas diferentes, ¿sí? Ya cuando arranquen con la parte especial van rapidísimo, ¿por qué? Porque son temas que ya vieron y nunca supieron que eran de Derecho Internacional, pero ya los vieron, ¿sí? Bueno, no los veo más, hasta, salvo que haya alguna tutoría, que no sabemos todavía la semana que viene, no los veo más hasta el día del parcial, suerte. Doctora, ¿nos puede dejar un mail, por favor? Euge, lund@hotmail.com. Gracias. Igual creo que tenés una forma en el campus, yo estoy segura, porque si yo tengo forma de mandarle a algún alumno un mail, si pasa algo, ustedes tienen forma de entrar al mail mío y mandarlo directo, ¿sí? De mandar, sí. Creo que sí, no como consulta en el foro, Sí, sí, es verdad. sino de mandar directamente Sí, el mail. Para lo que necesiten estoy a disposición de ustedes, lamentablemente recién ahora, pero bueno, las circunstancias del COVID han hecho eso, así que bueno, ¿qué va a ser? Me tocó y me tocó. Cualquier cosa que necesiten y vamos a tratar, si no les incomoda, de ver si podríamos, la idea era, justo con Andrea, que encima está de licencia, dar una tutoría la semana que viene, pero si no, si yo veo que hay algún tema del cual tienen muchísimas dudas, que no creo, pero del que tienen cantidad de dudas, de última vemos algún día antes del parcial de dar una pequeña tutoría de unos minutos, de 20 minutos, 15, para explicárselo, ¿sí? Pero mientras tanto, manéjense por mail. Bueno, que tengan buenas noches y nos veremos ya después del parcial dando clases. Chau, nos vemos. Muchas gracias.